Iba a decir bienvenidos un lunes más a mi podcast, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque no es un lunes cualquiera. Como veis, bueno, ya en el último podcast visteis que había ciertos cambios en la decoración, si lo estáis viendo en YouTube, si no os lo cuento. He cambiado la oficina entera, de hecho en el videoblog creo que de esta semana vais a poder ver cómo ha quedado. ¿Y por qué? ¿Por qué estos cambios? La semana pasada ya os dije que no iba a haber podcast y el motivo principal es una reestructuración de la marca. O sea, es decir, estaba haciendo podcast porque era algo que me gustaba hacer y además ya os he dicho que, bueno, he sido totalmente honesta con vosotros. He estado generando contenido mientras averiguaba yo misma qué era lo que otra vez me volvía a vibrar, qué era el contenido que otra vez me volvía a gustar. Y os decía mucho, no, me tengo que reconciliar con Instagram. Bueno, realmente me tenía que reconciliar con todas las plataformas porque tenía que ver que si generar contenido era lo que yo quería, porque ya os he dicho muchas veces que, bueno, ha habido una época en la que me lo he planteado y sinceramente estas semanas pasadas me lo he vuelto a plantear. Entonces, sí, generar contenido es lo que realmente quería y qué tipo de contenido quería generar. Y bueno, han sido unas semanas muy intensas en las que han salido ideas muy chulas y que, bueno, en Instagram ya he estado poniendo en práctica. De hecho, ya habéis visto algún vídeo en Instagram de moda, en TikTok totalmente, ya he empezado en TikTok, publico todos los días y ahí sí que sí estoy siendo totalmente yo. Hay contenido de moda, hay contenido inspiracional, hay contenido de negocio, en fin, totalmente. Y lo que realmente me estaba evitando avanzar era que estaba muy enganchada a mi etapa bonita, porque al final fue una etapa muy, muy bonita, a mi etapa anterior, ¿no? A mi etapa ya os lo he contado muchas veces, a mi etapa anterior, a mi etapa del programa Vive tu Influencia, a mi etapa del podcast Vive tu Influencia. Fue una etapa muy bonita porque os he conocido a muchas de vosotras, a mis alumnas y habéis casi llegado a ser amigas. Casi no, habéis llegado a ser amigas. Pero también fue una etapa en la que, bueno, ha habido muchos aprendizajes, muchos tropiezos, muchas dificultades y fue una etapa en la que, bueno, pues me caí. Ya sabéis que no tengo por qué esconderos nada porque aquí totalmente soy sincera. Me caí mentalmente. Entonces, digamos que una parte de mí seguía enganchada en esa etapa y era justo y necesario cerrar esa etapa, honrar esa etapa porque he aprendido mucho, gracias a esa etapa soy quien soy ahora y me atrevo a hacer lo que voy a hacer ahora, pero se tiene que ir. Se tiene que ir. Adiós. Se tiene que ir y tiene que renacer una nueva Sara que realmente no estaba dejando renacer porque estaba enganchada y al final lo mismo de siempre, ¿no? Muchas veces no cerramos ciertas etapas o no nos atrevemos a decir hasta aquí, cierro y empiezo algo nuevo. Me da igual, en la vida, a nivel profesional, a nivel sentimental, en cualquier etapa, porque es como, ostras, y todo el trabajo que he hecho hasta ahora, ostras, ¿qué va a decir la gente que ha pasado por mí hasta ahora y ahora de repente he dicho que ya esto ya no más y que voy a empezar a generar contenido por aquí? Por ejemplo, como es en mi caso, que os voy a explicar. O con todo lo que me ha costado, con todo lo que he sacado adelante, cómo ahora voy a cambiar esto que ha sido mi principal razón de vivir. Bueno, hay que hacerlo, sobre todo si te lo pide tu cuerpo o tu alma o hay algo ahí, ¿no? Que te está diciendo da el paso y a veces, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, tardas más, tienes más resistencia en no darlo que en darlo. El asunto, cambiamos el nombre del podcast, sí. Ya no se va a llamar Vive tu Influencia. También las que sois alumnas, ahora os digo cómo se va a llamar. El programa Vive tu Influencia también va a cambiar de nombre. Todavía estoy ahí entre dos, así que todavía no os lo voy a decir, pero no os preocupéis que os vais a enterar. Va a cambiar de nombre y también va a haber modificaciones en el contenido. Así que todos aquellos que queráis inscribiros en el programa Vive tu Influencia, lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Porque si os inscribís ahora en el programa Vive tu Influencia, todas estas maravillosas ventajas las vais a tener automáticamente, ¿vale? Cuando vaya subiendo las actualizaciones va a haber modificaciones. He estado mirando los módulos, hay módulos que ya no van conmigo, hay otros módulos que
puedo aportar mucho más de lo que he aprendido, por supuesto el de colaboraciones con marcas, cómo empezar a llamar la atención de las marcas, bueno, cómo hacer un media kit, todo eso para mantenerse, pero en otros bastante importantes, pues en cómo vender a través de stories que venden, bueno, cositas así, tipos de contenido que he podido ver que funciona más y que menos, todo eso va a cambiar, de hecho va a haber módulos nuevos, así que, insisto, si quieres entrar en el programa Beauty Influencia, tienes aquí el enlace abajo, además, ¿cómo? Es la celebración del lanzamiento de mi nuevo podcast. Os lo he dejado al 50%, o sea, normalmente este curso cuesta 497 euros y podéis entrar ya, por 297. Eso sí, solo durante esta semana, luego seguramente no vuelva a 497, sino que vuelva a 597, porque os digo que las actualizaciones que voy a poner son potentes. Si tú entras ahora y pagas 297, tú no vas a pagar más, es decir, con los 297 vas a tener acceso a todas las actualizaciones, vas a tener acceso al valor de más de 597, que es lo que va a costar la semana que viene. Y por supuesto, si eres alumna, no tienes que pagar nada porque estate atenta, bueno, que voy a ir diciendo por Instagram y tal, pero y por los mails que voy a empezar a enviaros, las newsletters que voy a empezar a enviaros todas las semanas, pero no tienes que pagar nada, no te preocupes, que automáticamente vas a ir viendo las actualizaciones, ¿vale? Y os iré diciendo cómo se llama el programa, pero insisto, si queréis, os lo estáis pensando y queréis entrar, es el momento, porque esta semana, con motivo del lanzamiento de la nueva marca, está un 50%, así que lo tenéis aquí abajo. El asunto, ¿cómo se va a llamar el podcast? Ay, esto tiene miga, ¿eh? Esto tiene miga. El podcast se va a llamar Sanar y Evolucionar. Parece místico, ¿eh? Voy a poner una musiquita mística. Vale, ¿por qué? Vale, por muchos motivos, ¿vale? Uno de los motivos es porque hace un año fui donde una mujer que me leyó mis registros acásicos. Si, bueno, no sabéis lo que son los registros acásicos, a ver si os los sé explicar. Básicamente los registros acásicos es que dicen, ¿vale? Que todos tenemos nuestros ángeles espirituales y digamos que nuestra misión, nuestro propósito o por qué hemos venido a este mundo está escrito en unos libros que están en el universo. Entonces, básicamente lo que yo fui es, vas a una mujer, haces unas técnicas de relajación bastante potentes, tú le dices qué preguntas quieres hacer a esos ángeles o a esos registros acásicos y, bueno, pues te va contestando. Yo le hice 5 preguntas, en todas las preguntas ponía sanar y evolucionar. Has venido a ayudar a sanar y a evolucionar. Tienes que brillar, sanando, ayudando a sanar y evolucionar. Y al final, y me resistía mucho a esto porque mi contenido, obviamente va a haber contenido de desarrollo personal, porque bueno, ya lo está viendo, porque básicamente es algo muy importante para mí, estoy trabajando en ello, estoy yendo a terapia todas las semanas, pero tampoco quiero quitarme el contenido de creación de contenidos, cómo vender por Instagram, cómo hacer tu negocio, porque al final es también lo que estoy haciendo. Pero me he dado cuenta que al final, cuando lo que estoy haciendo, que es ahora, que es compartiros mi experiencia, yo misma estoy sanando y evolucionando, y creo, o eso espero, que os esté ayudando a vosotros, bueno, a vosotras, que vosotros sois mujeres, a sanar y evolucionar. Vale, ¿en qué? En todo. A ver, hay veces que se nos pide que seamos como superwoman, ¿no? Que sepamos, yo qué sé, que sepamos manejar perfectamente una circunstancia de tensión, que sepamos ser la mujer perfecta en nuestra familia, como madres, como hijas, como amigas, en los negocios, en las finanzas, y muchas veces hay cosas ahí detrás que son tabús, que no se cuentan y que son necesario que sepas, ya no para ser la madre o la mujer perfecta, sino para ser la persona perfecta para ti. Y es lo que vamos a hablar aquí. O sea, en este podcast no solo vamos a hablar de mentalidad, obviamente sí, porque es una parte importante en la vida, no es todo, pero sí casi todo en la vida, porque al final la vida lo termina en cómo te tomas tú las cosas y, bueno, y cómo resuelves ciertos problemas, no me gusta llamarlo problemas, sino, bueno, trabajos que tienes que hacer en esta vida, ¿no?, para evolucionar. Pero vamos a abarcar muchos campos, ¿vale? Vamos a abarcar
por supuesto, el desarrollo personal. Vamos a abarcar también temas de salud, temas de pues cómo alimentarse bien, cómo hacer buen ejercicio, ejercicio o yo qué sé, temas de meditación. Todo esto seguramente traiga expertos porque es algo que a mí me está interesando pues para tener más energía, para estar mucho más equilibrada en tu día a día. Entonces seguramente vaya trayendo expertos para entrevistarlos en estas materias y que aprendamos todas juntas, pues eso, a estar más saludables. También vamos a hablar del tema finanzas, que esto no se habla nada. El tema finanzas es algo en lo que yo misma ahora mismo en terapia, o sea, para que sepáis, yo ahora mismo en terapia estoy trabajando con mi relación con el dinero. No tengo una relación muy sana con el dinero y muchas veces no te das cuenta hasta que no lo tienes. Bromeo, pero sí, efectivamente no te das cuenta hasta que no lo tienes, que eso es que el universo te está diciendo tienes que tener, no tienes porque tienes que curar esto, pero también cuando tienes, si te da angustia mirar la cuenta corriente, si te da angustia pagar una factura, si te da angustia, yo que sé, consumir algo, digo, de la nevera porque piensas que igual no tienes para pagarlo al mes que viene, si a la hora de comprarte algo, pues eso, te da angustia, si no sabes cómo generar más ingresos, si no sabes toda la capacidad que tienes para generar abundancia en tu vida, seguramente tengas una mala relación con el dinero, como la he tenido yo, la tengo y la estoy sanando. Y esa es una parte que os quiero enseñar. O sea, os quiero enseñar a lo que yo estoy aprendiendo, a cómo llevar unas finanzas bien, a cómo saber invertir, que puedes invertir. Porque seguramente me digáis, Sara, pero yo no estoy facturando, no estoy ganando 10.000 al mes. Ganas 1.500, 2.000, siempre se puede invertir algo. Eso es algo que yo he tenido que aprender. Y os lo quiero enseñar. Y os quiero enseñar también las posibilidades que hay de generar ingresos en caso que os interesen. Pero sobre todo eso, de poder llegar a eso que se llama la libertad financiera y cómo ser mucho más conscientes a la hora de gastar, conscientes a la hora de invertir y conscientes a la hora de generar. Y ser conscientes que para poder llegar a ganar hay que gastar. O invertir, más que gastar. El asunto de finanzas también vamos a hablar, os hablaré de lo que yo estoy trabajando, sanando creencias limitantes con el dinero, que muchas veces pues son cosas que te han dicho, a mí siempre me han dicho, es que tú eres demasiado ambiciosa, sí, y no hacía daño a nadie, sí, me gusta el dinero, me gustan las cosas bonitas, ¿por qué eso se le dice a una niña que es malo? No entiendo que sea malo, siempre y cuando no pises a nadie y tú generes tu dinero dando valor a los demás y quieras expandirte y tener un negocio grande, porque es malo. Al igual que es bueno que quieras tener un negocio pequeño, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Y por supuesto, o sea, vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de healthy, ¿no? De salud, bienestar. Por supuesto, vamos a hablar de relaciones. Que es una parte muy importante, además está muy asociada con las redes sociales. Y por supuesto vamos a hablar de salud mental en redes sociales. Al final soy creadora de contenidos, quiero seguir siendo creadora de contenidos, mi trabajo es enseñar esta cara todos los días en las redes sociales y quiero desde aquí, todo el trabajo que yo he hecho de cómo ver las redes sociales de una forma diferente, quiero poner mi granito de arena para que las redes sociales sean un entorno seguro para todos. Y no es que las redes sociales tengan que cambiar, sino que tienes que cambiar tú, el cómo te relacionas con las redes sociales. Y eso lo vamos a hablar aquí. Así que bueno, estoy súper emocionada del primer capítulo del podcast Sanar y Evolucionar con Sara Barriuso. Y os digo que vamos a traer entrevistas y también, por supuesto, se admiten totalmente sugerencias de gente que queráis que entrevistemos. Y también los últimos lunes de cada mes lo avisaré en Instagram, ¿vale? Una semana antes os pondré cajita de preguntas en Instagram porque los últimos lunes de cada mes quiero que me hagáis preguntas y quiero traerlas al podcast y resolverlas, ¿vale? No me pongáis preguntas de examen. O sea, por ejemplo, os he dicho que vamos a hablar de finanzas. No me digáis cómo se hace la declaración de la renta porque de eso no tengo ni idea, ¿vale? Esto me lo hace un gestor. Ahora, ¿cómo, Sara, siento miedo a la hora de generar nuevo ingreso? O, Sara, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo monetizar? Eso, todo lo que queráis. Todo lo que queráis. Salud, salud mental, negocios, todo lo que queráis lo podemos traer al podcast y lo hablamos, relaciones, lo hablamos y bueno, me encantaría, o sea, me encanta. Es algo que hace tiempo que me rondaba la cabeza y quiero hacer. Después de esta
introducción del podcast de 14 minutos, no, de 15 minutos. Ay, qué ganas tenía de contaroslo. Voy a hablar del tema del podcast de hoy. Y hoy os voy a hablar algo muy breve, ¿vale? Os voy a hablar de 5 lecciones que he aprendido en terapia. Voy a beber un poquito de agua porque tengo la boca seca. Básicamente, llevo llevo un año en terapia. Con mi psicóloga de cabecera llevo medio año. Y bueno, he aprendido bastantes cosas. De hecho, ahora por motivos personales, mi terapeuta, mi psicóloga de cabecera no puede estar. Y bueno, me ha derivado una colega. Y otro día, haciendo un resumen en plan para tener ya la próxima sesión esta semana, me he dado cuenta de todo lo que he aprendido. Y lo quiero trasladar aquí, qué mejor sitio que el primer podcast. Vale, ¿qué he aprendido en terapia? Lo primero, saber controlar, o sea, saber ser conocedora de lo que puedo controlar y lo que no. Y que el control no es malo, siempre y cuando no quiera controlar el comportamiento de los demás. Me explico. A mí me gusta tener todo bajo control. De hecho, a mí me cuesta soltar a Jazz cuando voy de paseo, porque todavía es muy cachorro, sí. Va a hacer 2 años en 2 meses, pero todavía es muy cachorro. Y le dan los sirocos estos de energía y se pone a correr y tal. Entonces tengo miedo que venga un ciclista. No que les persiga, porque es tan vago que ya ni les persigue, pero que venga un ciclista, se choque y a tomar por saco el ciclista. Me gusta tenerlo todo bajo control, ¿no? O sea, me gusta que todo vaya bien, que todo esté bajo control. Yo antes me castigaba por eso. Eso no es malo. O sea, no es malo que tú quieras controlar tus cosas de tu día a día, no es malo. El problema es, con lo de mi perro, querer controlar su carácter. Pero tú puedes ser un perro, puedes ser un ser humano, ¿vale? Eso no se puede controlar. Y eso es algo que tienes que tener muy claro en tu vida. ¿Esto que me preocupa lo puedo controlar o puedo hacer algo para solucionarlo? Sí, me pongo a ello. No me llevo mal rato, me pongo a ello. No lo puedo controlar porque está en el carácter de los demás. Pues hay que saber dejar ir, que eso es algo que también hablaremos al final. Lo segundo, ocuparte versus preocuparte. O sea, yo fui diagnosticada con personalidad ansiosa. Y esta ansiedad me venía porque yo me preocupaba, pero me preocupaba por todo. Pues como os digo, me preocupaba cada vez que salía de paseo con Jazz, me preocupaba por si pillaba a alguien en el paso de peatones, me preocupaba por si me llamaban a la puerta y era una multa de tráfico. O sea, yo vivía preocupada en mi vida. Entonces, algo que tuve que aprender es que está relacionado con lo mismo. A ver, Sara, ¿por qué te estás preocupando? ¿Es una preocupación real? No. Entonces, ¿qué leches estás haciendo? Pasa otra cosa. Es una preocupación real porque es algo que te tienes que poner manos a la obra y ocuparte, hazlo. Y esto es algo que yo no he hecho durante mucho tiempo. Y si es algo que tú realmente puedes solucionar y no lo haces, no va a desaparecer. Al revés, va a crecer. Y esto lo he hablado en algún capítulo de podcast. Es como cuando jugábamos... Aquí se va a ver la edad que tengo. Cuando jugábamos a Mario Bros. Y había unos fantasmas y Mario le daba la espalda y los fantasmas se hacían más grandes, pues así es la vida. O sea, al final, yo oigo muchas veces, y yo era una de las que lo decía, ¿no? Quiero vivir una vida tranquila. Y me he dado cuenta que vivir una vida tranquila es no vivirla. O sea, si quieres vivir una vida tranquila, yo te digo cómo vivirla. He vivido durante un año así, metida en casa. Sin ducharme, sin peinarme, sin maquillarme, quietecita, no moverme para no tener ningún problema. Eso no es vivir. Eso es tirar un año de tu vida a la basura. Eso no es vivir. El asunto es vivir con lo que conlleva, que lo que conlleva es tener problemas o cosas que solucionar o circunstancias en la vida que te van a hacer crecer, pero aquí es donde cabe el asunto, es cómo te tomas tú esas cosas. Es decir, ¿es algo de lo que me pueda ocupar? Sí, voy. ¿Es algo de lo que no me puedo ocupar? Pues tampoco me preocupo. Ahora, tampoco cada vez que venga un pensamiento me machaco, porque es que soy una ansiosa. No, simplemente lo dejas estar. Vale, ves el pensamiento y ya está, no puedo hacer nada. Ya veré cómo pasa. Y misteriosamente las cosas en las que no puedes hacer nada o no pasan, si te preocupas, créeme, o se solucionan solas. Ahora, de las que te puedes ocupar, ya te digo yo que no se van a solucionar solas y se van a hacer más grandes. Y al final, la gente que dice, y yo ya os digo que soy una de esas personas, insisto, quiero vivir una vida tranquila, ostras,
no vas a vivir una vida tranquila, porque en esta vida todo tiene un precio. O vives una vida tranquila, que es no vivir, no ir a por tus sueños, no, yo qué sé, no viajar donde quieres viajar, no montar el negocio que quieres montar, porque hay muchos empresarios, emprendedores por ahí fuera, diciendo que se vive mejor empleado, que es que tienes menos problemas, que digo yo, pues ¿por qué no te pones a un trabajo normal? O sea, si tan mal lo ves y tan horrible lo ves y tantos problemas tienes, el asunto es saber diferenciar los que son problemas de verdad y los que no, de los que te puedes ocupar y de los que no te puedes ocupar, por lo cual no me voy a preocupar. Y una vida tranquila no es vida. Y esto yo os lo digo yo, que yo lo he vivido. La vida es esto, la vida es avanzar, la vida es caerte, la vida es tener un hándicap. A ver, yo lo veo mucho con mi perro, que cuando era cachorro era un salvaje. Y poco a poco, yendo a clases de adiestramiento y con mucha paciencia, hemos conseguido que ahora va por el monte suelto, a una voz mía viene por aquí, sabe lo que es por aquí, sienta, tumba, quieto, al pie, lo sabe hacer perfectamente y ha llevado tiempo. ¿Y por el camino ha habido problemas? Pues por supuesto, ha habido ciclistas que han sido perseguidos por mi perro, pero no son problemas, son cosas de la vida, no ha pasado nada, es parte del aprendizaje. A veces, como que damos mucho drama a ciertas cosas que no la tienen. Tercero, saber pensar bien, y esto es, Dios mío, junto con la última que os voy a dar, la madre del cordero. Saber pensar bien, ¿qué es? Lo que os acabo de decir. Cuando te venga algo que te dé ansia, a mí me ayuda mucho pensar, vale, venga, esto es un problema, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Misteriosamente eso me relaja, que es como, vale, pues no es tan malo, ¿no? No es tan malo, venga, pues entonces vamos a seguir haciendo. Al final, saber pensar también, aparte de esto, o sea, si es que te viene algo así, tal, pues piensa qué es lo último qué es lo peor que te puede pasar. Otra cosa que me ayuda a pensar bien es a no castigarme, detectar cuando me estoy hablando. A mí de pequeñita no me hablaron muy bien, profesores, ciertos familiares me decían que yo era tonta, bueno, yo creo que ya os lo he contado, me decían que era rara, digamos que me he criado en un entorno donde tenía que ir pisando, no por mi madre, mi madre, menos mal que estaba mi madre, iba como pisando bombas, no sabía qué iba a activar, que iba a hacer daño o decir algo que no debía decir y aquello iba a explosionar, me iban a gritar, me iban a decir que era tonta y tal. ¿Qué pasa con eso? Pues que yo ahora en el día a día me he dado cuenta que no sé pensar bien en el sentido que yo me hablo así, en el sentido que se me cae el lápiz y digo, joder, qué tonta que eres. ¿Por qué? Porque me viene interiorizado. Entonces, saber pensar bien no es echar la culpa a esa gente, ellos sabrán cómo viven, allá la llevan, ¿sabes? Tú, es como cuando eras pequeño, tú te la quedas. Sino yo ahora sé pensar bien porque soy consciente de que esos pensamientos no son míos, esa forma de hablarme no es mía y no me quiero tratar así. Y me quiero tratar bien. Entonces cuando algo, joder, qué tonta eres, Sara, tranquila. O cuando estoy así tan tranquila y digo, ya verás cómo pasa algo. Esto viene de, como os he dicho, que me ha pasado en la infancia, de que estaba tan tranquila, venía alguien y me echaba la bronca y no sabía el por qué. Entonces, ahora ya sé que me viene por ahí. Entonces, yo misma ahora ya sé pensar y digo, este pensamiento te viene así, pero la vida no es así. Y lo cambio por otro. Es muy importante saber pensar bien. El otro día lo hablaba con una amiga que ha pasado por una circunstancia un poco complicada. Básicamente, ha pasado por un duelo. Es como un duelo lo que ha pasado ella y me decía, jolín, es que tengo que volver otra vez, he vuelto a caer. Digo, no, lo que tienes que empezar es a saber pensar bien. Has pasado tus fases del duelo y ahora tienes que aprender a no culparte por lo que ha pasado, a no echarte la culpa, a no arrepentirte, a no echarte más mierda. Y esto es muy, muy importante. La cuarta. Bienvenida incomodidad en tu vida. Sin incomodidad no hay progreso. Y entender que la incomodidad es parte del camino. O sea, yo cuando os he dicho que he estado muerta un año, por supuesto, cuando cogí una cámara, aunque es algo que me gusta, había incomodidad. Lo que yo os he hecho al principio del vídeo de hablaros de mi producto, del programa de tu influencia que vamos a cambiar de nombre, y de la oferta, haya habido incomodidad, porque por supuesto
hay incomodidad, porque llevo tiempo sin hacerlo, pero he entendido que para avanzar hay que saber traspasar cierta incomodidad. Levantarme a las 7, 7 y media de la mañana con el día de hoy que llovía, hay incomodidad. Pero entendía que si me levantaba a esas horas iba con Jazz a pronto, hoy me iba a dar tiempo a grabar 2 episodios de podcast más 4 reels TikTok que tengo en la pizarra. He traspasado la incomodidad y ahora me siento súper bien porque estoy grabando el podcast y he grabado 2 reels. Hay que traspasar esa incomodidad. Yo antes veía la incomodidad y es cierto que no tenía las fuerzas para traspasarla y ante la incomodidad me quedaba paralizada. Hay que traspasarla porque algo bueno llega después de la incomodidad. Y es parte de nuestra vida. Si te pones a hacer deporte, va a haber incomodidad. Yo ahora quiero empezar a salir a ver mundo, a relacionarme con gente, va a haber incomodidad. Y por supuesto, en las relaciones con la gente va a haber incomodidad porque tienes que estar dispuesta a que te hagan daño. Y aún así, no volver a encerrarte, sino estar ahí fuera y saber, hombre, protegerte, obviamente, pero bueno, saber que hay gente que no está bien y que puede hacerte daño, igual que tú alguna vez lo has hecho o lo vas a hacer. Pero por eso no demonizar a la gente. Y va a haber que traspasar una incomodidad. La primera vez que publiques, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cuántas veces yo no he vuelto a Instagram? Por supuesto que ha habido incomodidad, pero hay que traspasarla. Y es ahí, detrás de ese traspaso, donde viene el desarrollo. Vale, y por último, lo tengo aquí escrito, saber dejar y saber liberar. Saber cuándo sale tu ego de paseo y que es tu ego el que está enganchado en esa discusión, que es tu ego en el que está enganchado en tener razón, que es tu ego en el que está enganchado en plan, me han hecho daño, y saber dejar ir. Yo antes era una de las personas que peor rato me llevaba con gente que no sabe razonar, con gente que no sabe debatir, que atacan, ¿no? Que insultan. Yo ante el insulto me desarmo. Pero el debatir me encanta. Entonces me empeñaba en tener conversaciones con personas, o discusiones más que conversaciones, con personas que no se daban las razones, que siempre querían tener la razón, y en ese querer tener la razón yo también quería tener la razón. Incluso no es que quisiera tener la razón, sino quería hacerte sentir que tú no lo sabías y yo sí. Y ahí es donde estaba el ego. Pero cuando te das cuenta que es tu ego el que está hablando y que esas discusiones no van a ninguna parte, y es como que tú dices que este jersey es blanco, suelto y dejo ir, en plan, es para ti, es que aquí no voy a entrar. Y ya os digo que me pasaba en el día a día, o sea, me acuerdo una vez estas navidades que había una calle que estaba cortada, ¿no? Y pasé por al lado de un policía local y le dije, perdone, ¿por dónde puedo ir? Pues no sabes cuál es la calle, te tendrás que saber las calles. Pues tira por esta calle, es que claro, hay que saberse las calles. Estuve a punto de volver y decirle, gilipollas, soy de otra ciudad. Pero era más fuerte lo que tenía pensado decirle, pero al final dije, Sara, te ha dañado porque tú crees que te ha hecho daño, pero pobre señor, está amargado, ¿no lo ves que está amargado? O sea, te ha saltado toda esa chorreo verbal sin saber si eres de otra ciudad, sin saber nada, déjale, ¿cómo se hablará él a sí mismo? Suelta el ego, no te han hecho daño. Suelta y deja ir. Y os pongo ese ejemplo, o el ejemplo de las discusiones. Yo antes entraba con muchas discusiones. Yo antes tenía discusiones con personas o con familiares que al final de la discusión tú no has conseguido que la otra persona entre en razón, tú tampoco has entrado en razón y te vas a casa con un mal cuerpo horrible. Ahora que estoy aprendiendo a dejar soltar, hasta el cuerpo te relaja cuando dices, si estoy discutiendo de cómo ponerse unas alubias, los problemas que hay en el mundo, sueltas y dices, vale, llevas razón, da igual, la otra persona seguirá con lo suyo, ella tendrá que hacer su trabajo si quiere, si no también, yo ya estoy haciendo mi trabajo interno. Hay que soltar, muchas veces hay que soltar y dejar ir, y en ese soltar y dejar ir está lo que os he dicho al principio del podcast, soltar y dejar ir lo que ya era, que ya no soy. Esa Sara del programa Vive tu Influencia, del podcast Vive tu Influencia, que ya no soy, que he evolucionado, que está cambiando, que está súper orgullosa de la anterior versión, pero está más orgullosa de esta nueva versión, que va a cometer sus
errores, por supuesto, pero que sabe pensar bien o está aprendiendo a pensar bien y que ya no se va a machacar por el proceso. Ya no se va a decir que es una inútil, que es una tonta, ya no se va a quedar ahí. Que ya no se va a quedar metida en su cama porque no quiere problemas, sino que como sabe pensar bien, sabe de lo que se puede ocupar y se va a ocupar, y de lo que no se puede ocupar y no se va a preocupar. Y sabe que hay que dejar ir. Y que hay ciertas cosas que nos aferramos a ellas, y ya no hablo de cosas materiales, sino relaciones, hábitos, que nos aferramos a ellos porque pensamos que nos definen o porque pensamos que dejarlos es peor. Y de verdad, o sea, hay un poder enorme en soltar y dejar ir. Y os lo digo yo, que ahora lo estoy practicando, o sea, cuando yo os digo que entro en estas discusiones, que ya no entro, por supuesto, pero las veo desde fuera y estoy totalmente relajada, es que hasta el cuerpo se te relaja cuando dices, es tu ego. ¿Por qué estás discutiendo en esto si ni te va ni te viene? No has venido a este mundo a predicar ni a convencer a nadie, o sea, si no lo quieren ver, bueno, pues ya está, tira, o sea, tú has estado ahí, les entiendes, yo he estado ahí, les entiendo en esas discusiones tontas de ego, porque si no se piensan que le estás llamando tonto, yo he estado ahí, y me he enfrascado, pero ya no quiero estar ahí, y soltar y dejar ir es algo tan maravilloso. En fin, hasta me he relajado diciéndolo. Hasta aquí el capítulo 1 del podcast Sanar y Evolucionar. Espero que os haya gustado. Bueno, este podcast se va a escuchar en Spotify, se va a escuchar en iTunes y por supuesto lo vais a poder ver en YouTube. Ponerme en comentarios todo lo que queráis. Os dejo aquí abajo el enlace, el programa de Influencia, que lo que os decía, tenéis un 50% de descuento. Solo esta semana, porque la semana que viene empezamos ya con las actualizaciones y seguramente, bueno, no, la semana que viene lo voy a subir a 597 porque realmente lo vale. Así que, bueno, vale más, pero no lo voy a subir más, lo voy a dejar a 597. De hecho, el otro día hubo una persona que estuve reunida con ella, ¿no?, que se dedica a desarrollar producto, vio mi producto por dentro y dijo, ostras, este producto es un 997. Y yo, sí, pero lo vamos a dejar en 597, que yo quiero que lo tenga acceso mucha gente. Pero esta semana lo tenéis por 297. El asunto, dejadme aquí abajo cualquier comentario. ¿Qué os parece el nuevo podcast? ¿Qué os parecen las temáticas que vamos a hablar? Cualquier sugerencia. Hay muchos de vosotros que me lo decís fuera. Sara, te escucho. Es como si escuchara a una amiga, no sé qué. Vale, pues tener la confianza de pasarme las preguntas, las dudas, circunstancias, por supuesto, siempre manteniendo vuestro anonimato. Pero bueno, os quiero escuchar y quiero que este podcast no solo sea yo hablando desde aquí, sino quiero también traer cosas que, bueno, que os puedan ayudar y bueno, intentar resolverlas o no, o hablar conjunto aquí. Así que nada, nos vemos el siguiente lunes. Así que tengáis muy buena semana. Y nos vemos el lunes que viene aquí en Sanar y Evolucionar. ¡Hasta luego!